Bueno, vamos a empezar. Hola a todos. Espero que se encuentren bien. La idea bueno, algunos me manifestaron que no podían asistir por cuestiones de trabajo. Bueno, no importa. Lo importante es que apenas Teams me ofrezca la grabación, pues la descargaré, la subiré a YouTube y se las compartiré por el grupo de Teams, por foros, por correos y demás para que la tengan presente, porque ya la fecha de cierre es el 12 de mayo de la actividad. Yo estaré retroalimentando foros hasta el 9, hasta el mañana. O sea, los mensajes, los últimos mensajes que revisaré son los que se publiquen el día de mañana hasta la medianoche, ¿vale? Sé que hay algunos mensajes que no he respondido. Estoy precisamente como el banner de la cámara lo indica en el Expotec. Sin embargo, ahora mismo estaba revisando foros. La idea es que hoy termine de revisar todos los mensajes que tengo pendientes para que pues ya los mensajes que queden pendientes pues ya sean los últimos para revisar. Y pues la idea de este SIPA es que pues hay algunas personas que aún tienen muchas dificultades para el desarrollo de su actividad y algunas que tienen pequeñas dudas, que la idea de esta cita es que pues la solucionemos, ¿no? Que solucionemos esas pequeñas dudas de cuál tabla de frecuencia hacer, de que por qué la marca de clase me da incorrecta, de que por qué la regresión lineal, si escogí las dos variables y estoy aplicando la fórmula correctamente, me da errónea. Entonces, pues a eso vamos. La idea es que voy a desarrollar un ejercicio, ¿verdad? El ejercicio de la cita pasada lo voy a desarrollar, pero más brevemente, ¿verdad? Para que al final, o no importa, ustedes me van interrumpiendo, no hay problema con eso, y me preguntan algo que no entiendan, alguna duda, y si no al final, pues también me comentan y yo les ayudo a, a resolver esa inquietud que presenten, ¿vale? Entonces, el ejercicio es el siguiente, ¿vale? Vamos a trabajar. Espera, me estoy compartiendo pantalla, ahora sí. Eh, Pantalla. Listo. Ahora sí. El ejercicio es el siguiente, ¿verdad? El ejercicio consta de cuatro variables. Estas dos variables vamos a tener en cuenta, vamos a hacernos de cuenta, vamos a desarrollar estas variables para los ejercicios de la actividad, ¿vale? Esa es la idea. Cada variable va a tener 200 datos. La actividad tiene 500 datos, por eso este es un ejemplo. Entonces, vamos a encontrar dos variables, ¿verdad? Una variable, ¿verdad? Tiempo de espera en minutos. Si es minutos, pues puede ser minuto y medio, 1.3 minutos, entonces la variable va a ser de tipo cuantitativo, ¿verdad? Pero continuo, porque tiene decimales, eso súper claro, ¿verdad? Y número de hijos, pues esta variable apenas vemos número de hijos, pues se nos viene a la cabeza que no puede ser continua, porque no puede ser decimal, no puedo tener 1.3 hijos, entonces es discreto. Por lo tanto, variable cuantitativa continua se hace en tabla de datos, tabla para datos agrupados, ¿verdad? Para datos agrupados. Muchos tienen aún dudas con esto. Y variable número de hijos, variables cuantitativas discretas, se hace en tabla de frecuencia para datos no agrupados, ¿verdad? Donde no hay que calcular ningún intervalo, porque pues ya esta variable nos presenta valores discretos, nos presenta datos de esas variables donde no hay que calcular ni intervalos ni marca de clase, porque el valor representativo de ese dato es el mismo dato, entonces pues no hay que calcular ninguna marca de clase, ¿vale? Y vamos a trabajar con otras dos variables para el ejercicio 3. ¿Cuál es el ejercicio 3? Pues la regresión lineal, ¿vale? Entonces vamos a relacionar las horas de estudio con la calificación final. Eso lo veremos más adelante. Entonces, vamos a trabajar con la variable tiempo de espera, la variable cuantitativa continua. Variable cuantitativa continua, pues se hace en tabla de frecuencia para datos no agrupados. Prestemos mucha atención que tal vez, pues ustedes pueden decir, lo tengo muy claro, pero eh, pues tal vez tiene alguna dudita, entonces la idea es solucionarla, ¿vale? Entonces, frecuencia para datos no agrupados, para datos agrupados. Entonces, número de datos, ya sabemos que tenemos 200. Sin embargo, pues si queremos usar las fórmulas Excel para comprobar, pues le damos contar y seleccionamos desde el primer valor hasta el último valor. Nos debe dar 200, ¿vale? Listo. Valor máximo, pues usamos también Excel con eh, la fórmula igual max. Acá igualmente, acá están todas las fórmulas que trabajé en la CIPA pasada, ¿verdad? Acá están. Entonces,
Para valor máximo, max, para valor mínimo, min, y para el rango, pues la diferencia entre esos dos cálculos. Entonces, vamos otra vez. Entonces, ¿valor máximo de qué? Pues de la misma tabla de datos. Listo, nos trajo el valor máximo. Valor mínimo igual, min de la misma tabla de datos. Listo, ya trajimos el valor máximo al valor mínimo de los datos, es decir, mínimo y máximo del tiempo de espera. Rango, entonces, resta entre el máximo con el mínimo. Simplemente eso, ¿vale? Entonces, acá muchos todavía tienen dudas con el intervalo. Recordemos que es 3.3, no es 33. Entonces, ¿cómo se calcula? Acá la plantilla que está en el foro nos los indica fácilmente. 1 más, ¿verdad? 3.3, 3,3 por logaritmo ¿de qué? De nuestro n. ¿Cuál es nuestro n? Pues acá lo tenemos, 200, y eso nos da 8.59. Es decir, que no podemos tener 8.59 intervalos, ¿no? Entonces tenemos que tener un número entero de intervalos. Lo aproximamos al entero siguiente, 9. Y la amplitud la calculamos, ¿verdad? Dividiendo, acá está. Yo tengo la gráfica acá entonces. El intervalo ya la calculamos y la amplitud, ¿cómo lo calculamos? ¿Qué es el tamaño de cada intervalo? R sobre K. ¿Qué es R? Pues nuestro rango sobre el número de intervalos, ese es K. Entonces, rango entre el número de intervalos. Muchos cogen el valor calculado, el valor aproximado, no importa. Lo importante es que esa amplitud, ¿verdad? Cubra, bueno, esa amplitud, el valor mínimo, ¿verdad? Del primer intervalo y el valor máximo del último intervalo cubra tanto el valor mínimo como el valor máximo. Eso es muy importante. Hay algunos que cuando tienen sus intervalos definidos, por ejemplo, un ejemplo, para este caso tienen como el X max del último intervalo como 50, por ejemplo. Entonces no están cubriendo todos los datos porque hay un valor máximo que está fuera de ese rango que definieron. Entonces vamos a definirlo con este intervalo, ¿vale? Con este. Sin embargo, también lo podría hacer con el 9, ¿no? Lo importante es que cubra todo. Entonces, listo. Vamos a coger para el primer intervalo, ¿verdad? Es el más importante, pues define la base de todo lo que vamos a hacer. Entonces, xmin del primer intervalo. Entonces, xmin, cogemos el valor mínimo, ¿verdad? Que es ese, ¿vale? 5. Y para el xmax del primer intervalo, el valor mínimo más la amplitud que calculamos. Simplemente eso. Y así sucesivamente. Entonces, el xmin. Profe, qué pena, se le fue el audio, profe. Aló. Hola, profe. A veces hay problemas de un Ya, momento. ya se escucha. Ahí ya, profe. Ya. ¿Me confirman? Espera que se conecten los audífonos. ¿Me confirman? ¿Sí se escucha bien? Sí, profe, ya se escucha. ¿Me confirman? Aló, ¿me confirman si se escucha bien, por favor? Se escucha como entrecortado, profe. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo sin audífonos. Tal vez el audífono es el problema. No importa. ¿Me escuchan ahora sí bien? ¿Aló, me escuchan? Sí, profe, ahí ya. No sé por qué se está fallando. Ahora sí, ¿me confirma si se escucha?
¿Nos escuchamos? Por el chat me Sí, confirma que profe. se escucha, ¿sí? Perfecto. Listo. Vale, entonces, sigamos. Listo. Sigamos con el segundo intervalo, ¿no? Entonces, el segundo intervalo, el X-min del intervalo. Profe, qué pena, se le volvió a cortar el audio. Otra vez no se escuchó, profe. Este. Perfecto. Listo, ahí nos dio. ¿Cómo verificamos? Pues que el X-min sea el X-min y el X-max sea igual o mayor que el X-max que calculamos. 59 acá, 57,20. Perfecto, cubre. Entonces, marca de clase promedio, ¿verdad? Promedio de mi X-min con el X-max, que es 15, ¿no? Ok, con el 15. Perfecto. Listo, ahí está el promedio. ¿Qué pasa? Muchos errores frecuentes que están cometiendo también. Utilizan, por ejemplo, vamos a ampliar acá un poquito, para quedar mejor. Utilizan esta fórmula, ¿verdad? Que es válida. Utilizan Xmin más Xmax entre 2. Entre 2. Pero ¿qué pasa? Que ahí están aplicando mal la fórmula. Por ejemplo, si ven, el cálculo que está acá no es el mismo del promedio. ¿Y esto por qué? Porque este primero está dividiendo este número y después lo está sumando. Tienen que usar paréntesis para que les haga el cálculo correctamente. ¿Vieron? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿vale? Entonces, para frecuencia absoluta, utilizamos, vamos a revisar acá las tengo, si desean, les puedo pasar estas imágenes, ¿vale? Que están todos los cálculos necesarios. Para frecuencia utilizamos la fórmula frecuencia, ¿verdad? Utilizamos la fórmula frecuencia, entonces frecuencia, ¿verdad? ¿De qué? De todos los datos de mi variable. Seleccionamos todos los datos. Perfecto. Punto y coma. ¿De qué? De grupos. Cuando dice grupos se refiere a los valores máximos hasta mi penúltimo valor, ¿verdad? Y ahí me da completicos. Entonces nos da la frecuencia absoluta de cada intervalo y nos debe dar 200 la suma. Perfectos. Esta validación de sumas de nuestra frecuencia absoluta nos valida que los cálculos que hicimos anteriormente de los intervalos y de contar los parámetros que están delimitados en cada intervalo son correctos. Si nos da un valor diferente a n, que es el total, hay algo que estamos haciendo mal. Frecuencia relativa. Frecuencia relativa es la frecuencia absoluta entre 200. Este valor lo fijamos para que cuando arrastremos, lo fijamos siempre con pesos. Para que cuando lo arrastremos, nos quede mucho más fácil. Listo. Acá la frecuencia relativa, como es un porcentaje, nos debe dar 1. Si acá lo fijamos acá con porcentaje, ¿verdad? Nos debe dar 100%. Frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada, el primer intervalo siempre va a ser igual a la frecuencia absoluta. Y el segundo intervalo es la frecuencia absoluta de ese intervalo más la frecuencia absoluta acumulada anterior. Y así arrastramos. Y el último intervalo nos debe dar 200 para este caso. En su caso de su actividad les debe dar 500. Y igualmente con la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada del primer intervalo siempre es la misma frecuencia relativa, pero para el intervalo siguiente, el intervalo 2, es la frecuencia relativa de ese intervalo más la frecuencia relativa acumulada del intervalo anterior. Y así arrastramos y nos debe dar 1, el último intervalo. Listo. Tabla de frecuencia para datos agrupados, perfecta. Entonces, viene lo más fácil. Ya terminamos la tabla de frecuencias, viene lo más fácil. Las medidas de tendencia central, media. ¿Qué utilizamos para media? Acá en la anterior sí lo trabajamos. Utilizamos para media promedio, para mediana mediana y para moda moda. Hay unas variables, tengan en cuenta que también tienen varias modas, entonces se puede usar
Yo siempre uso directamente esta fórmula, ya verán. Entonces, media, entonces, promedio. ¿Promedio de qué? Pues de mis datos, de todos los datos de mi variable. Listo, ese es el promedio. Mediana, mediana. Selecciono nuevamente todos los datos de mi variable. Clic en el primero, Shift, último. Listo, mediana. Moda. ¿Qué pasa acá? Yo utilizo siempre la fórmula moda.varios, porque hay unas variables que tienen varias modas, ¿verdad? O una moda. Si tiene una moda, pues nos muestra solo un valor. Si tiene más de una moda, pues nos muestra los siguientes valores. Y hay unas variables que no tienen moda, simplemente no tienen moda. Y es válido que, pues, pongan no tiene. Por ejemplo, en este caso no tiene, pues no importa. No tiene, pero tienen que calcular muy bien, verificar muy bien si en realidad no tiene, ¿vale? Medidas de Profe, posición, muy importante acá, muy, muy, muy importante. Entonces, profe, las medidas de posición se calculan primero, yo siempre hago con la función Excel para comprobar que los valores que haga manualmente que vamos a hacer, pues sean correctos. Entonces, primero con la función Excel. Para las medidas de posición, entonces cuartil, cuartil.x, el rango, ¿verdad? Que el rango me refiero a todos los datos, coma 3. ¿Por qué es el cuartil? 3. Listo, vamos a ello. Entonces, cuartil.x, profe, ¿de qué? De mi matriz, de mi rango, ¿verdad? Selecciono todos los datos nuevamente, punto y coma, 3, que es mi tercer cuartil. Enter, listo. Ahí tienen la función del cuartil tercer. Del tercer cuartil. Para decir es decil 5 utilizamos la fórmula de percentil, ¿verdad? ¿Por qué? Imaginemos, decil dividimos nuestros datos en 10 partes, ¿verdad? Si lo dividimos en 10 partes, pues el decil 5 va a ser el 50%. Entonces, es lo mismo que dividamos 5 entre 10, 50%, 0.5, ¿vale? Ahí le estoy dando la fórmula exacta para que no haya ningún problema. Entonces, percentil.x, ¿de qué? De mi matriz, ¿verdad? De mi matriz, punto y coma, 5 entre 10. Fíjense acá, 5 entre 10, enter. profe, Listo, ya tengo mi decil 5. Y ahora para el profe, percentil, la misma fórmula de percentil, pero 85 entre 100, porque queremos calcular el percentil 85. ¿Y por qué entre 100? Porque es un percentil, dividimos los datos entre 100, ¿vale? Entonces, percentil.x de que, nuevamente, de nuestra matriz, ¿verdad? Punto y coma de 85 entre 100. Enter. Perfecto. Ya tenemos, mediante fórmulas Excel, calculadas las medidas de posición. Pero ahora vamos a calcularlos las posiciones, ¿no? ¿Cómo se calculan las posiciones? Y que es la posición igual entre K sobre 4 por N para el cuartil. ¿Por qué sobre 4? Porque estamos dividiendo entre 4. Decil entre 10, percentil entre 100. Es el mismo formato de la fórmula, solo es que pues dividimos según la medida de posición que estemos calculando. Entonces, posición. Entonces, K es nuestro cuartil respectivo. 3 entre, no es necesario, pero para que quede bien hecho. Entonces, 3 entre 4, porque es un cuartil, por n. ¿Cuál es n? 200, el número total de datos. Nos da la posición. 150. ¿Vale? Acá, posición del quinto decil. Entonces, K en este caso es 5. Decil dividimos entre 10 por 200. Error aquí. Por 200. Listo. Posición 100. Es muy obvio, ¿no? Dividimos 200 entre 2, 100. Perfecto. Posición del percentil 85. Igual, 85 entre ¿qué? 100 datos. Entre percentil 100, pues 100 por 200. Listo. Y muy, muy atentos a esto. Si la posición, repito, si la posición nos da un número entero, ¿verdad? El valor va a ser el promedio entre el valor que esté ubicado en esta posición y la posición siguiente. Si, por ejemplo, acá no nos diera 150, sino 150,3, ¿cuál sería el valor acá? Pues sería no, ahí sí no calculamos promedio, el valor sería el que está ubicado en la posición 151, es decir,
el valor que está ubicado en la posición, primero aproximamos al entero siguiente, ¿verdad? Y el valor que está ubicado en esa posición, ese es el valor de nuestro cuartil tercero, ¿vale? Nuestro tercer cuartil. Pero como es un entero, sí tenemos que calcular promedio. Entonces, primero vamos a ubicar los datos acá para ver exactamente cuál es la posición para que no haya confusiones. ¿Verdad? 200 datos, ¿vale? Y tengan muy claro esto, muchos no lo están haciendo. Para medidas de posición tenemos que ordenar los datos de menor a mayor siempre para encontrar la posición, si no, pues si los datos están ordenados aleatoriamente, pues la posición pues no va a ser esa en sí, no va a ser esa en realidad. Siempre tenemos que, para calcular las medidas de posición, ordenar los datos de forma ascendente, siempre. Entonces, aquí ya los están organizados como vemos, ¿verdad? Aquí están organizados. ¿Ves? Ordenar de menor a mayor, ya están organizados. Entonces, no lo tienen que organizar, pero si ustedes no los tienen organizados para calcular la medida de posición, lo hacen. Si no quieren organizar los datos, si les da miedo modificarlos, pues no importa. Copian todos los datos, los pegan en otra fila, en otra columna y los ordenan para que no tengan miedo que les modifique los datos que calcularon anteriormente. Entonces, listo. Posición 150, entonces tenemos que calcular el promedio de los valores que están en la posición 150 y 151. Entonces, vamos a la posición 150 primero acá. ¿Promedio de qué? Pues vamos a la posición. Números rojos, 150 y 151, estos valores. Esto es el promedio. Nos dio un valor muy cercano a la función. Perfecto. Acá, posición 100. Entonces, promedio de la posición 100 y en posición 101. Estos dos. Listo. Nos dio muy cercano, casi exacto. Perfecto. Promedio de la posición 170 y 171. Estos dos. Perfecto. Listo. Nos dio casi igual. Listo. Muy fácil. Muy fácil. Después que tengamos los métodos claros de qué fórmulas usar y de que hay que organizar los datos para la medida de posición, todo va a salir bien. Para varianza, ¿qué necesitamos? Pues varianza.p, ¿verdad? Varianza poblacional de una población. En este caso, pues es una población. Si fuera una muestra, pues una muestra. Sin embargo, pues cuando hay una cantidad grande de datos, como es el caso de la actividad, que son 500 datos, pues si utilizamos var P o var M, que es de muestra, pues no va a variar mucho el resultado. Entonces, si lo usan, pues es válido para mí. Entonces, var P para la varianza, var.p. ¿De qué? Pues seleccionamos toda la matriz nuevamente. Toda la matriz, perfecto. Esa es nuestra varianza. Desviación típica, desviación estándar de la población. Entonces seleccionamos todos los datos. Hay personas que, pues, pero ¿por qué me da diferente? ¿Por qué me da error? ¿Por qué me dice que es error si yo estoy calculando bien con la misma fórmula? Listo, pero siempre se les olvida seleccionar todos los datos. No seleccionan todos los datos, seleccionan un dato adicional que tienen por allá como referencia, como estos que puse acá referencia. Entonces, pues les va a dar error. Y entonces tengan muy en cuenta eso. Estén bien pendientes. Coeficiente de variación. ¿Qué es? Acá está. ¿Dónde está? ¿Qué es? ¿Verdad? Nuestro promedio, no, perdón, nuestra desviación estándar sobre nuestra media, nuestro promedio. Esa va a ser la fórmula para el coeficiente de variación. Entonces, desviación estándar entre el promedio que tenemos por acá, entre media, no, entre ¿verdad? Enter. Listo, ese es nuestro coeficiente de variación. Desviación típica, desviación estándar sobre el promedio. Asimetría, coeficiente de asimetría. Excel nos facilita todo eso, ¿verdad? De toda nuestra matriz seleccionamos siempre toda nuestra matriz sin olvidar ningún dato. Nos dio el coeficiente de asimetría. Kurtosis. Con esta fórmula, kurtosis, ¿verdad? Seleccionamos toda nuestra matriz nuevamente. Listo. Y aquí calculamos las medidas de dispersión, las medidas de posición, las medidas de tendencia central y construimos nuestra tabla de frecuencias, ¿verdad?
¿cómo se hacen los gráficos? Pues solo voy a hacer uno, para que tengan en cuenta porque la mayoría lo tienen muy claro. Por ejemplo, diagrama de, no sé, de polígono, polígono de frecuencias. Entonces, ¿verdad? Primero seleccionamos nuestra frecuencia absoluta y polígono de frecuencias. Ahí lo tenemos. Le podemos agregar elementos de gráfico. ¿Qué es lo primero que le tenemos que agregar? Pues siempre etiquetas de datos. Aquí, etiquetas de datos, aquí vemos. Y esto nos ayuda, tengan en cuenta, esto nos ayuda a resolver la pregunta del inciso C, ¿no? La de menor parámetros. ¿Cuál es el intervalo que nos ofrece menor parámetros? Pues acá lo vemos claramente. ¿Cuál es? 2. Y aquí enseguida buscamos cuál intervalo es. Facilito. Hay mucha gente que pues usa como referencia la marca de clase, perfecto, más específico todavía, mejor. Y no se los olvide siempre poner títulos de gráfico, pues eso le brinda mejor organización a la entrega. Entonces, la cita pasada les quedé debiendo la construcción de la tabla de frecuencia para datos no agrupados, pero esa es la más fácil de todas. Porque, por ejemplo, para las medidas de dispersión, tendencia central y de posición, es el mismo proceso. Pero la tabla de frecuencia para datos no agrupados. Entonces, nos vamos a las variables. Variable número de hijos. Un rango típico de 0 a 7. Entonces, ¿cuál es nuestro nombre de la variable? Pues 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 0 a 7. No tenemos que calcular valor máximo, valor mínimo, amplitud, intervalo, rango, nada. No es mucho más fácil. Frecuencia absoluta, la misma fórmula de frecuencia que teníamos. Vamos a emplear un poquito aquí porque está muy... Listo. La misma fórmula de frecuencia. Frecuencia, ¿de qué? De mis datos. ¿Cuáles son mis datos? Pues selecciono todos los de la variable, ¿verdad? Punto y coma de mis grupos. ¿Qué les dije que mis grupos? En el caso pasado eran los datos máximos, en este caso, pues los datos de nuestra variable del primero al penúltimo. Y ahí nos da la frecuencia absoluta de cada dato de la variable. Y verificamos que la suma nos dé 200, el número total. Perfecto. Profe, Frecuencia a mí no me relativa. hace resultado. Frecuencia absoluta entre el número total de datos. Fijamos esto para que cuando arrastremos nos quede más sencillo. Listo, nos da 1 total. Perfecto. Frecuencia absoluta acumulada, lo mismo. Frecuencia absoluta, ¿verdad? El primero siempre va a ser el mismo de la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta acumulada del intervalo siguiente es la frecuencia absoluta de ese intervalo entre la frecuencia absoluta acumulada anterior. No me hace resultado, profe, qué pena. Creo que calculé algo mal. Sí, estoy dividiendo y sumando. Perfecto. Y esto nos debe dar el intervalo, en el último intervalo, 200, que es nuestro número total. Perfecto. La frecuencia relativa acumulada igual. La frecuencia relativa acumulada del primer intervalo es la misma. Y la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada del siguiente intervalo es la frecuencia relativa más la frecuencia relativa acumulada anterior. Y eso en el intervalo, en el último intervalo, bueno, perdón, estoy mencionando intervalo, no es intervalo, es en la última fila, ¿verdad? Que corresponde al último dato de la variable, pues nos debe dar, ¿qué? 1. Perfecto. Exactico. Se construye mucho más fácil. Vieron que no hay que calcular estos datos necesarios para que nuestra tabla de frecuencia nos quede bien estructurada. Es mucho más fácil. Listo. Y para el ejercicio tercero, vamos a trabajar con estas dos variables que les mencioné. Horas de estudio y calificación final. Siempre, 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 lo primero que hay que hacer es analizar cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente. ¿Qué depende de qué? Acá es mucho más fácil. La calificación final depende de las horas de estudio, a priori, ¿no? Eso es algo hipotético. Sin embargo, las horas de estudio no dependen de la calificación final, ¿verdad? La calificación final, entre más estudio yo, pues se supone que voy a tener una mejor calificación. Igual con las variables de su actividad. No sé, la satisfacción vida depende de las horas de trabajo semanal. La satisfacción vida depende de la actividad física semanal, ¿verdad? No sé, el índice de salud depende de las horas de trabajo semanal, ¿verdad? Entonces siempre hay que buscar ese análisis de qué depende de qué, para que cuando vayamos a hacer el ejercicio 3 a desarrollarlo, pues nos quede mucho más fácil. Entonces, acá vemos horas de estudio y calificación final, horas de estudio independiente, calificación final, variable dependiente. Entonces, para calcular A, que es nuestra pendiente, para construir nuestra ecuación de regresión lineal, ¿verdad? Entonces, utilizamos ¿qué? Pues
acá nos vemos y encontramos que para A, ¿verdad? La pendiente, y para B, que es la intersecto, pues utilizamos pendiente e intersección, estas fórmulas. ¿De qué? Primero seleccionamos el rango de Y, ¿verdad? ¿Qué Tutor, es qué Y? pena. Nuestra variable dependiente, ¿verdad? Y después es que vamos a seleccionar la independiente, no al revés. Sí importa el orden en que seleccionemos la variable, porque eso indica, ahí le damos información a la fórmula de cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente. Entonces, la misma fórmula nos dice, vamos a ver, pendiente, Tutor. ¿verdad? Acá nos dice conocido Y. Y en el eje Y Creo que no nos siempre va escucha ubicada la ninguno. variable dependiente y en el eje X la independiente. Entonces, Y, la Profe, tenemos calificación final, preguntas, qué ¿verdad? pena. Que es nuestra variable dependiente. Punto y coma de nuestra variable independiente. Profe. Ahora sí, que no falte ni un dato. Perfecto, esa es nuestra pendiente. Positiva, ya sabemos qué significa positiva, ¿no? Porque ahí hay una pregunta que habla al respecto. Entonces ahí le estoy dando una pista y que para responder esa pregunta hay que mirar la pendiente. Si es positiva, si es negativa, si es grande, si es pequeña. Entonces, presten atención. Para el B, intersecto, intersección eje, ¿de qué primero? De nuestra Y, variable dependiente, versus nuestra variable independiente. Facilito. Listo, ya construimos nuestra ecuación. ¿Por qué? Porque la ecuación va a ser igual a 2.779768, ¿verdad? 68x más nuestro intersecto, 428.10, Disculpa, profe, una pregunta. 36, 40, 83. Listo, ya tenemos nuestra ecuación de regresión lineal fácil. Coeficiente de determinación. ¿Para eso qué vamos a usar? Pues yo les había mencionado en la anterior CIPA, acá se los presento nuevamente, para el coeficiente de determinación utilizamos la fórmula coeficiente.R2 y vieron que acá también importa qué datos seleccionemos primero, si no va a afectar el resultado de nuestros cálculos. Y para el coeficiente de correlación, pues podemos usar tanto la raíz de este o podemos usar esta fórmula. Vamos a usar, no sé, cualquier método, ¿vale? Entonces, coeficiente de determinación, entonces coeficiente R2, ¿de qué? De nuestra variable Y, o sea, nuestra dependiente. Seleccionamos, punto y coma, variable independiente ahora. Enter. Listo, nuestro coeficiente de determinación. Acá nos preguntan el coeficiente de confiabilidad. Entonces, es R cuadrado por 100, simplemente eso. Listo. Eso es un porcentaje. Y coeficiente de Pearson. Igual a raíz de esto, ¿verdad? Sin embargo, también lo podemos calcular como lo que vimos ahora, coeficiente de correlación. ¿De qué? Acá creo que no importa la selección, sin embargo, vamos a seguir siempre el orden. Variable dependiente contra la variable independiente. Listo, ahí nos dio. Vieron que nos dio igual valor. Sin embargo, acá nos puede dar un valor negativo o positivo. Sin embargo, pues en la actividad no le estamos pidiendo que analicen sobre ese valor, pero sí sobre el nivel de correlación. Y ese nivel de correlación en la plantilla tienen una imagen donde les da rangos para que escriban ese nivel de correlación. Entonces, solo ubicar su resultado en ese rango, ver qué nivel de correlación es y ponerlo ahí, ¿vale? Simplemente eso. Los gráficos. También me estuvieron escribiendo para construir el gráfico de dispersión, porque hay gente que lo está construyendo, pero no está dibujando la línea de tendencia. Entonces, insertar gráfico de dispersión, ¿verdad? Listo, ya lo tenemos. Pero ¿por qué seleccionó? No. Insertar, nuevamente, gráfico de dispersión, ¿verdad? ¿De qué seleccionamos los datos? Entonces, agregamos los valores X de la serie. ¿Cuáles son los valores X? Nuestra variable independiente, como dije antes. Nuestra variable independiente. Y los valores Y, ¿cuáles van a ser? Borramos acá y seleccionamos los valores Y, que es nuestra variable dependiente. ¿Verdad? Enter. Ahí tenemos nuestro gráfico de dispersión. Facilito. Entonces la idea es que también le agreguemos
ejes, no, títulos de ejes. Acá pongamos, en este caso X va a ser horas de estudio, en Y va a ser calificación final, que lo arreglemos bien para que sea organizado. Y la línea de tendencia, pues acá se agrega, en agregar elemento del gráfico, línea de tendencia lineal, y si cliqueamos sobre la línea de tendencia y le damos clic derecho, le damos formato de línea de tendencia, pues acá podemos agregar la ecuación del gráfico y también el R cuadrado. Listo, lo agregamos. Listo. Y así podemos comprobar también que nuestros cálculos estén correctos. Acá en nuestro R cuadrado nos dio 0.74, acá nos dio 0.74. Vimos que entonces el cálculo está perfecto. Listo. Entonces, en nuestra fórmula de ecuación, de regresión también nos la da calculando la línea de tendencia. Vieron que cuando le cliqué sobre la línea de tendencia, le di agregar ecuación y agregar el cuadrado, o sea, el coeficiente de determinación, pues miremos que el coeficiente, la ecuación de nuestra línea, de nuestra regresión lineal es 2.77x más 48, 2.77x más 48, igual. Entonces es un método de comprobar de que lo que estamos calculando está bien. Y el gráfico de dispersión va a salir bien si seleccionamos correctamente cuál es nuestra variable x, que es nuestra variable independiente, y cuál es nuestra variable y, que es nuestra variable dependiente. Entonces, esa es la intención de esta CIPA, que tengamos todo claro, de que cualquier cosita que ustedes creen que estuviera bien, ya saben que acá es en la intención de que corrijan, de que tengan éxito en la actividad, de que todo les salga perfecto. Y pues la idea ahora es que pues me comenten cualquier duda, cualquier pregunta. Veo varias manos levantadas. Primero, Fabiana, ¿qué pregunta tienes? ¿Qué inquietud tienes? Profe, buenas noches, ¿cómo estás? Es que era para ¿Sí, Fabiana? preguntarte, No te escucho. mm, profe, ¿me escucha? Profe, No te escucho, Fabiana. ¿Alguien escucha a Fabiana o solo soy yo? Sí, profe, yo sí la escucho. Sí se escucha, Fabiana. ¿Usted nos escucha a nosotros? No, entonces soy yo. No sé qué está pasando, la verdad. Disculpen un momento. Profe, ¿nos Eh, escucha? ya me di cuenta que está pasando. Ahora sí, perfecto. Ahora sí debo escuchar. Fabiana, ahora sí adelante, disculpa. tranquilo, profe, no te preocupes, buenas noches. Sí, buenas noches. Hacía rato estábamos intentando hablar contigo. Vale, discúlpame, mi culpa. Es que yo tengo una preguntita. Sí, En el último punto, en el ejercicio 3, sí, en la letra número E de predicción para la variable sí. dependiente, ahí en esa quedé en una duda porque pues no supe qué números puedo colocar ahí. O sea, me dice Vale, usando la ecuación regresiva de la lineal del literal A y calcule valores del Y, pero entonces ahí no supe cómo solucionar ese problema. O sea, perfecto, quedé en fácil. blanco. Fácil, acá está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que predecir? Pues Y. ¿Cuál es Y? Nuestra calificación final, ¿verdad? Porque es nuestra variable dependiente. Entonces, ¿qué vamos a ingresar nosotros? Vamos a ingresar horas de estudio. Entonces, voy a poner 3 valores aleatorios, que es lo que nos pide la actividad. Entonces, voy a poner, no sé, 10, 15 y 20 horas de estudio, ¿verdad? Entonces, para predecir nuestra calificación final según las horas de estudio con la ecuación de regresión lineal que calculamos, entonces le damos igual, ¿verdad? ¿Qué nos dice la ecuación? Tutor, Sí, qué pena. sí, Lo que pasa es que no veo la pantalla, o sea, está para desde hace rato, entonces estoy en el mismo punto. No, yo ¿me sí la estoy viendo confirman? bien. Pero Sí, creo que no eres tú, sino creo que es el computador de la chica. trata de salirte de la reunión e ingresar nuevamente. Tal vez el internet está fallando en tu caso, ¿vale? Sin embargo, Tutor, o Vale. sea, es el valor, el valor que uno quiera escoger, o sea, no importa cualquier valor del exactamente, listado no que tenga. importa cualquier valor. Entonces, horas de estudio, entonces, ¿qué nos dice la ecuación? Pendiente, ¿verdad? Por X, que es nuestro valor que estamos colocando aleatoriamente, ¿verdad? Más nuestra intercepto. Ahí estamos prediciendo, arrastramos. Bueno, tenemos que fijar F4, que es nuestra pendiente, y tenemos que fijar nuestro intersecto, ¿verdad? Lo fijamos y si arrastramos, ya vemos que estamos prediciendo. Estamos prediciendo la calificación final respecto a las horas de estudio semanal.
¿Por qué nos pasa de calificación final más de 100? Seguramente pues el 20 no se encuentra en nuestra calificación final, sin embargo eso no importa. Lo importante es que apliquemos correctamente la ecuación de regresión lineal, nada más. Listo, tutor. Y tenía otra preguntita. Lo que pasa es que en cálculos de medidas de posición, ¿Sí? pues mi variable era mi columna era la de no, la de, se me fue la paloma. Sí, vale, vale, tranquilo. Frecuencia para datos no agrupados. O Entonces, sea, para satisfacción vida. sí, señor. Entonces, Ajá. pero en cálculos de medidas de posición, en la de valor, a mí en las dos primeras, en la de cuartil y en la de decil, me dio 7, pero en la de percentil me dio un número súper larguísimo. Entonces, no sé si me quedó bien o no. Pues Pero súper larguísimo es que, o sea, decimales. sí, sí, señor. No, Me no dio importa que cinco pueden coma dar mil seis decimales, no dieciséis importa. seis 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 Varios seis. Lo importante es que seas similar al valor que calculaste con Excel. Ahí verificas que está bien, pero no importa que te den 1000 decimales, no importa. O sea, pero esos tres valores no tienen que dar exactamente el mismo. Exactamente no, porque siempre va a haber un error. Por ejemplo, acá te mostré, acá en tiempo de espera, por ejemplo, medidas de posición, mira que, por ejemplo, acá no da el mismo. ¿Sí me entiendes? O sea, 0.4 y 35.04 y 35.09. Al haber más datos, tal vez ese error puede aumentar y si en la función Excel me da 35.09 y el valor me da, no sé, 34, pues no importa, es un valor válido aún. Sin embargo, si nos da, por ejemplo, no nos da 35, sino 50, pues ahí sí hay que revisar el proceso porque algo estamos haciendo mal. Ah, ok, listo. Sí, señor, gracias. Usualmente es organizar siempre los datos de menor a mayor, siempre, y tener en cuenta de que, por ejemplo, en la plantilla que les proporcioné, pues creo que la variable empieza en la fila 4, ¿no? Entonces, les recomiendo siempre al lado primero organizar la variable, ¿no? De menor a mayor, y segundo, ponerle al lado estos números para que sepamos cuál es la posición correcta, ¿vale? Eso es todo, Gracias, tutor. ¿vale? Pedro. Profe, ¿me escucha? Sí, perfecto. Perfecto, ahorita sí, vale, profe. Muchas gracias. Profe, es que yo ¿Vale? tengo una duda sobre mi Sí, trabajo. Estoy realizando la actividad del ejercicio 2 que me dice tabla de frecuencia para los datos no agrupados, ¿cierto? Cuando ¿Tu yo hago la variable? fórmula que es ¿Tu igual variable es, disculpa? frecuencia, ¿Tu variable es cuál? mi variable es satisfacción de vida. Satisfacción de vida, perfecto, ajá, comprendo, datos no agrupados. Ajá, sí, Sí, entonces cuando yo hago la fórmula que entonces sería igual frecuencia, sí, sí, está, ¿sí? sí, Selecciono desde la primer variable hasta la penúltima, que sería la sí, 8, ¿sí? Cuando sí, le doy Enter, sí, en la frecuencia absoluta, que sería la NI, no me sale, o sea, me sale un error. O sea, si lo hago manual, me da bien, pero si lo hago con la fórmula, no me da. Ahí lo voy a qué compartir raro. al chat el error No, que me pues, no, sale. pero sin embargo, exacto, sin embargo, vamos a hacer una trampilla acá y vamos a ver qué pasa, si es cierto. Porque a veces hay gente que tiene el mismo error que tú, pero sin embargo, al momento de modificar los datos, Sí, hicieron algo mal, ¿sí me entiendes? Entonces, por eso les mencioné que copien los datos de variable y los peguen en otra celda para evitar errores que a veces puede pasar. Entonces, y si quieres, lo hacemos acá, ¿vale? vale, Vamos a vale. hacerlo acá. Entonces, seleccionamos satisfacción vida. Satisfacción vida, Perfecto. Entonces, nombre de la variable es 1, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 5, ajá. 6, 7, 8, 9, ¿verdad? Y Sí, frecuencia correcto. absoluta es igual a Igual frecuencia. frecuencia, Si quieres, aumento pantalla que tal vez está un poco... Bueno, sí. sí, ahí estoy Listo, viendo. frecuencia. ¿De qué? De mis datos, que son todos los de satisfacción vida, Sí, ¿verdad? sí, Los señor. Todos los 500, datos, ¿verdad? punto y Y, coma, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Punto y coma de mis grupos, ¿verdad? Que es de el 8 al 1.
Sí, señor. Ahí da, perfecto. No me da a mí. Entonces, em, Ahí te envié la lo que... imagen, Perfecto, ¿sí? revisémosla de una, Ahí aprovechemos. te envío la imagen y hice la misma fórmula que usted hace y me sale ese error. No entiendo por qué. Eh, y si nos compartes qué ecuación estás usando, qué fórmula, para ayudarte a solucionar y a partir Sí, de claro. ayudarte a ti, todos, Ahí le todos estoy compartiendo aprendemos. ya la fórmula. Perfecto. Frecuencia o frecuencia. Ok, súper raro. Frecuencia. Y la hago manual y pues de forma manual sí me da. Ok, Pero no entiendo por qué, o digamos en este caso, que usted me muestra que sí da con la fórmula, a mí por qué no me da. esa Es es una chistoso. excelente pregunta. ¿Y ya lo intentaste hacer en esta base de datos? O sea, directamente aquí, por ejemplo, no sé, ubicar, coger o copiar nuevamente los datos de satisfacción vida y pegarlos. A veces, eso pasaba con un estudiante, te cuento, y algo había cambiado, algo había pasado con la variable, algo. Y yo no lo identificaba porque son 500 datos, entonces va a haber un error. Pero sí, pero viste que acá dio de inmediato, o sea. Sí, comprendo perfectamente tu inquietud, pero ahí, ¿qué se puede hacer? Ahí, ¿qué te podría sugerir yo? Pues en Pues, ese momento pues estoy pegando nuevamente los datos, estoy escribiendo nuevamente la fórmula que haría igual, frecuencia, sí, ¿sí? Selecciono toda la cantidad de los datos, sí, punto y coma, ¿sí? Permítame, punto y coma. Selecciono entre las sí, variables que haría desde el 8 al 1. ujú. Sí, me da 49 y si lo arrastro hacia abajo, no. ¿Será que cuando se arrastra cambia algún valor? ¿Usted le da No, no, algún... no, 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 no debería cambiar, ¿no? Porque si los datos son aleatorizados, no importa, la fórmula te va a identificar qué variable es igual a ese Te dato. comparto pantalla, profe, a ver si de pronto estoy haciendo algo mal o qué. Sí, dale, de una, de una, de ¿Sí? una. Esa es la idea, esa es la idea del sitio. Si quieres, déjame Profe, compartir. una pregunta antes de que el compañero, mientras el compañero Sí, adelante, eh, ¿Me puede adelante, habilitar compartir pantalla, profe? adelante. X es la variable independiente o la variable dependiente. X siempre va a ser independiente. Eje X de la gráfica va a ser independiente y la Y dependiente. Ok, ¿Vale? muchas gracias. Eso es todo. ¿Vale? No, 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 no tengo puesto ningún permiso. Tú puedes compartir si deseas, Pedro. Si quieres, Karen, mientras que Pedro comparte, nos compartes tu inquietud, por favor. Profe, es que no me ha dado Sí. la habilitación para compartir pantalla. Dice que solo los organizadores y moderadores de reunión pueden compartir pantalla. Ok, pero es que no, yo no habilité ningún permiso, sin embargo, da un momento. Está un momento. Mientras que soluciono acá, Karen, puedes compartir tu duda. Ya te ayudo, Pedro, de un momento. Profe, es que yo tengo problemas en hacer el gráfico. O sea, pues le comparto al chat la imagen que me da y no sé, creo que así no está bien. Ok. Sí, ¿por qué está mal? Está bien. Estás trabajando con satisfacción vida, ¿verdad? Sí, y número de horas.
Perfecto. Satisfacción, y lo estás haciendo bien. Satisfacción vida Y, lo veo porque como es discreta, pues no tiene decimales, ¿no? Entonces, están siempre segmentados del 1 al 9. Entonces, está bien. Escogiste dependiente satisfacción vida, independiente, pues la otra variable. Entonces, está bien. Ah, ya, profe, yo creí que estaba mal. Solo le tienes Gracias. que agregar la línea de tendencia como las acabé de enseñar, ¿no? Y pues la ecuación del gráfico para que puedan verificar si lo que calcularon está perfecto, ¿vale? Sí, ya Entonces, lo eso tenía pues, así, sino que pensé que estaba mal. Gracias. vale, perfecto. Pero hay un problema, no puedo permitirte compartir pantalla, no me da la opción. Creo que es desde permisos de la reunión, pero no, un momento, sale de la reunión acá. Mm, Pues, profe, si gusta, pues le hago un video y le comparto y pues estaríamos hablando por el Teams como lo estamos listo, haciendo de una, normalmente y por perfecto, el WhatsApp. Sí, porque pues perfecto. estoy ahí, tengo que volverme a ver pues toda la explicación porque pues hasta ahí he llegado, entonces tengo que volverme otra vez pues el video, la explicación del CIPAC, todo eso, a ver si me generan pues más dudas, pues creería que sí, porque de ahí, o sea, Perfecto. lo he intentado por X y por Y tantas cosas y no, la verdad no. O sea, solamente me da de Pero, forma manual. de acuerdo, si quieres, más tarde o mañana, como tú desees, hacemos una llamada a los dos y cuadramos tu duda. ¿Te parece? Vale, profe, de forma manual no se puede, ¿cierto? Sí, sí se puede. Si los datos son correctos, sí se puede. Solo es que, pues, si hay un error, pues no tengo cómo verificar cuál es ese error. Pero si lo presentas manualmente, presentas la frecuencia absoluta, los valores correctos, no hay ningún problema que no uses fórmulas de Excel. Ah, ok, listo, perfecto, listo, profe, vale, gracias. Vale, Pedro, quedamos al pendiente. Carol, cuéntame. En tutor, lo que pasa es que yo no sé cómo hacer la gráfica de dispersión y el otro punto que comentó la compañera sobre las predicciones, pues en ese entonces me tuvo que salirme, entonces no vi ninguna de las fórmulas. Entonces, para Perfecto. saber si usted de pronto me las Repitámoslo, muestra por aquí. repitámoslo, repitámoslo de una vez, de una vez, de una Ok. vez. Em, Acá está, gráfico de dispersión, hagámoslo de nuevo. Entonces, insertar, Profe, no estás dispersión, compartiendo. tienes toda la razón, disculpa. Ahora sí, ahora sí, listo. Entonces, insertar, ¿verdad? Dispersión, espera, que no tenemos que seleccionar nada, tenemos que hacer una celda vacía, entonces ahora sí, insertar, dispersión, y vamos a seleccionar datos. Aquí a seleccionar datos. Y le damos, si hay alguna serie presente, le damos quitar y le damos agregar, ¿verdad? Que no haya ningún dato presente. Entonces, valores X de la serie. ¿Cuáles les dije que eran los valores X, ¿verdad? Los valores X de la gráfica. Pues la variable independiente, ¿verdad? Independiente. Exactamente. Independiente en este caso es horas de estudio, porque la calificación final va a depender de las horas de estudio. Entonces seleccionamos independiente. Listo. Tenemos todos los datos. Ahora valores Y de la serie. Borramos todo. Valores Y, que esté la celda vacía, que son nuestra valores dependiente. Dependiente. Seleccionamos los 200 datos. Para mi caso, para su caso son los 500. Aceptar. Aceptar. Ya tenemos nuestro gráfico de dispersión. Y como les mencioné anteriormente, la idea es pulirlo, agregarle títulos del gráfico, agregarles títulos de eje, pero lo importante es que agreguemos línea de tendencia. Entonces, les repito, seleccionamos el gráfico, agregar elemento del gráfico y línea de tendencia, lineal. Cuando veamos que se agregue la línea de tendencia, que está punteada acá, le damos clic derecho y formato de línea de tendencia. Y acá nos sale todas las opciones. Entonces, le damos presentar la ecuación del gráfico y presentar el valor R cuadrado, que es el mismo coeficiente de determinación que nos pide calcular la actividad. Entonces le damos Enter, ¿verdad? Y ya tenemos acá calculado nuestra ecuación y nuestro R cuadrado. ¿Y lo utilizamos para qué? Pues para verificar. Mira que la ecuación, esta ecuación que está aquí, ¿verdad? Es igual a la ecuación que calculé previamente. Y el R cuadrado 0.74 es igual al 0.74 que calculamos previamente. Entonces, eso nos da información de que el proceso que llevamos a cabo manualmente con las fórmulas de Excel, pues, es correcto. ¿Vale? Y tu otra pregunta era para validar. Listo. Entonces, repito nuevamente.
utilizamos la ecuación del gráfico. ¿Qué nos dice la ecuación del gráfico? Que para determinar y, que es nuestra variable dependiente, tenemos que multiplicar la pendiente por el valor de la variable independiente más el intercepto. Hacemos tal cual eso. Entonces, por ejemplo, igual, ¿verdad? Pendiente por X. ¿Cuál es X? Un valor que pongamos nosotros aleatoriamente, que tenga sentido con la variable. Por ejemplo, horas de estudio, no sé, 5 horas de estudio, más el intercepto. Y eso nos da 62 de calificación final. Estamos prediciendo la calificación final. Ese es el objetivo de la regresión lineal. Y así hacemos con las 3 predicciones que nos piden. Entonces, igual, otra vez, pendiente por X, no sé qué valor le ponemos ahora, 8, más intercepto. Seguimos siempre la ecuación que determinamos. Listo, ahí nos dio la calificación final. Y tiene razón, ¿no? La predicción. Pues si estudiamos más, ¿verdad? Si estudiamos de 5 versus 8, pues tenemos más calificación. Entonces, esa es la fórmula sencilla de hacer la predicción y de hacer el gráfico de dispersión. Recuerden que si se les olvida o si se les olvidó cómo calcular el gráfico de dispersión o cualquier otra cosa, recuerden que la grabación la estaré compartiendo por los medios para que pues no tengan cualquier duda que se les presente o cualquier cosa que olvidaron, pues lo pueden refrescar perfectamente. John, sí, cuéntanos. Buenas noches. Buenas noches. Profe, yo la verdad entré hace poquito pues, por temas laborales. Pueden Tranquilo. entrar temprano. Pero pues tengo una pregunta. Esa pues, conferencia de ayer y esta de pronto ya quedan grabadas. Sí, la conferencia no se las he compartido porque no me han pasado el link, porque pues no fue no la dicté yo, ¿vale? Creo que la dictó otro tutor, no me recuerdo el nombre, sin embargo, apenas me pasen la grabación, les comparto la grabación de la web y la CIPA, apenas Teams me dé acceso, se las paso a YouTube y se las comparto también para que la tengan presente, para que los que no pudieron estar y los que ingresaron tarde, pues la vean sin ningún problema, ¿vale? Entonces no te Ya. preocupes, ya. Otra pregunta. En ejercicios con el tema de revisión, no sé si otros han tenido el mismo problema, pero en la parte de calcular la moda, he tenido un problema que no he podido resolver. Sí. ¿Sí? Pues uno coloca la ecuación igual moda en los datos y da Sí. un error n numeral yo no sé qué. No sé tienes si- moda, no te preocupes. ¿Ah? Debes tener Sí. índice de salud, creo que es. ¿Cuál variable tienes? Sí, la primera. ¿Qué variable es? Sí. ¿Cuál es el nombre de la variable? Índices. Creo que es índice de salud. Sí, entonces índice de salud no tiene moda. Entonces no hay problema. No importa que, Sí, eso es lo que salga error. leí. Si sale error Sí, es eso es porque lo- no hay moda. Vale, no hay problema. Listo. Bueno, pues Vale. queda asegurado eso. Listo, pues gracias. Vale, no te preocupes. Entonces, ¿no hay otra duda? Vale, perfecto. Entonces, ya saben, les estaré compartiendo la grabación próximamente para que pues puedan verlas. Cualquier otro inconveniente, otra duda que tengan, pues la pueden ver o me consultan, ya saben, por Teams o por correo, me informan y yo les estaré ayudando prontamente. Ustedes saben que estoy en el POCTEC, por eso acá en Bogotá, entonces por eso me he tardado un poco en responder sus inquietudes, sin embargo he tratado de estar allí lo más pendiente posible. Entonces, si no es más, entonces que tengan buena noche y espero que tengan éxito en esta actividad, éxito en el curso y ya saben, cualquier duda me la comentan. La idea es que todos les vaya bien, ¿vale? Entonces, que estén bien. Chao. Profe, yo acabé de enviar la imagen última de la tabla para ver si, perdón, de la gráfica, a ver si ahí ya está bien con la línea. Ok, dame un momento. ¿Te coincide con lo que calculaste? De R cuadrado y la ecuación de regresión lineal que calculaste. Pero al parecer sí. O sea, te tiene que coincidir que Sí, menos ya 0.02 estaba sea tu revisando. pendiente. Exacto, que menos 0.2 sea menos 0.02 sea tu pendiente, que 5.8 sea tu intercepto y que 0.0076 sea tu coeficiente de determinación que calculaste anteriormente. No importa. Eso es una forma de verificar y pues nada, solo es eso. Ya, profe, muchas gracias.
No, gracias a ti por compartir tu duda, ¿vale? Entonces, ahora sí, bye, que estén bien. Gracias.